Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Jóvenes, ¿se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se ve. Bueno. ¿Cuántos compañeros sabemos en el aula? 67. 67, bueno. Bueno, quiero que me pongan atención. Vamos a ver si en la clase de hoy y en la próxima clase vamos a ver si desarrollamos la temática que tenemos acá acá en el escritorio o en la pizarra, como ustedes quieran llamarle. El último día de clase hablábamos sobre los aspectos relacionados con lo que es la discriminación y lo que era el racismo. Cuando nosotros nos pusimos a analizar también el artículo 202 del Código Penal. Acá vamos a ver cierto aspecto de doctrina para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que realmente se refiere a lo que es la discriminación. Hablábamos también en dónde surge o tuvo su origen, y eso lo vimos en la última clase. Cuando hablamos de la discriminación, es frecuente dividir las clases sociales en tres grandes grupos: la clase alta, la clase media y el proletariado. Esto es en cuanto a aspectos, pues, teóricos que hemos encontrado en relación a la temática. Algunos intercalan entre los dos primeros, o sea, la clase alta y la clase media, o sea, la clase media acaudalada, y entre las dos últimas, la clase modesta, que dispone de un buen salario o que lo completa con un pequeño patrimonio inmobiliario o alguna habilidad artística o de otra índole que procura ingresos además de los básicos ordinarios. Todo esto que vamos a ver es parte de la doctrina de la temática. Bueno, en cada clase social existe conciencia, una mentalidad, una estructura dentro de la impresión de las nociones sociológicas. En la Guatemala contemporánea, los valores democráticos, el esfuerzo de consolidación del Estado de Derecho, así como el imperativo respeto de los derechos humanos, se ve profundamente afectada por una particularidad de violaciones de los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas, que simples violaciones constituyen variadas formas de comportamientos constitutivos de discriminación racial, exclusión y abuso de poder. Yo les voy a decir con ustedes, tomen nota. Bueno, conscientes que los esfuerzos institucionales requieren una constante intervención para erradicar las diferentes formas de violaciones a los derechos indígenas, pero también la necesidad del concurso necesario de esfuerzos coordinados en instituciones, la prensa y el sistemas educativos. Aquí tenemos lo que es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas,
y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En la última clase, ustedes recuerden que vimos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y qué era lo que nos preceptuaba o nos preceptúa el artículo 15, numeral segundo. Ustedes recuerden que eso nos habla de las consultas que deben de realizarse principalmente cuando se van a realizar ciertas explotaciones mineras. Eso sí, artículo 15, numeral segundo del convenio 169 de la OIT. Bueno, si bien uno de los instrumentos, el acuerdo sobre identidad, es de carácter político, no deja de tener profunda utilidad en la defensa de los derechos humanos. Por lo mismo se complementan entre otros instrumentos jurídicos que hacía varios años el Estado guatemalteco guarda obligación de internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En otras palabras, se ha venido trabajando aspectos relacionados eminentemente con, en términos generales, con la discriminación. En la primera clase que vimos, en la clase presencial, hablábamos de los tipos de discriminación y vimos uno que era por concepto de sexo. Y nos quedamos que íbamos a continuar viendo lo que era por religión y por racismo. Esto que estamos viendo ahorita, recuerden ustedes que es parte de la teoría como un aspecto fundamental que debe de coadyuvar para completar lo que es la temática de la discriminación. El derecho a la identidad y pertenencia étnica, el derecho de protección contra el racismo, el derecho a la organización social o uso público de la indumentaria indígena es la temática que compartimos. Elementos que hemos venido desarrollando en clase como aspectos discriminativos. Aquí ustedes pueden anotar, por principio moral, tenemos aspectos religiosos y políticos. Por principio moral, religioso y político. ¿Qué es lo que expresa el aspecto religioso y el político como principios? Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por consiguiente, en una sociedad civilizada y organizada políticamente, a todos se les debe tratar en forma igualitaria. Esto es desde el punto de vista religioso y político. Sin embargo, tenemos lo que son los convenios de carácter internacional. Tenemos la Constitución Política de la República que dice que nadie es superior a nadie y que todos los seres humanos nacen libres y que principalmente en Guatemala nosotros todos somos iguales en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que expone Elizabeth Odio Benito? Ella dice, la existencia de todo el sistema de derechos humanos es una estructura fundamental que se asienta sobre el principio universalmente admitido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto me lo van a subrayar. Bueno, esto. En la Carta de San Francisco de 1945, repito, en la Carta de San Francisco
se constituyeron las Naciones Unidas y regula el artículo 1 y el del párrafo tercero y el artículo 56, inciso C, donde se consagra el reconocimiento de la comunidad internacional de que el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales exige que ese respeto sea para todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, religión o idioma. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de la Revolución Francesa, cuando el rey Juan sin tierra aceptó muchos aspectos relacionados con la aceptación de los derechos humanos de todos los súbditos. Esa es la pregunta de examen. El rey Juan sin tierra. Pues ahora tenemos en la Carta de San Francisco que nos preceptúa el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que exige ese respeto para todos, principalmente por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Quiero que me hayan tomado nota de eso que les acabo de hablar. Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 1 expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados en dignidad. Aquí le vamos a quitar esta I, porque no va ahí. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados en dignidad y derechos. Y dejémoslo como está. Y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo segundo, numeral 1 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, color, sexo, idioma. Todo esto que yo les estoy leyendo y les voy explicando es porque vamos, ya cuando entremos, ya vimos lo que es las clases de discriminación por sexo, por religión y por cuestión de raza. El aspecto del sexo, recuerdo que lo vimos dentro de una de las primeras clases. Entonces, sin distinción alguna, color, sexo, idioma, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra distinción. Dice, no se puede establecer en qué momento o por qué aspecto causa surge la discriminación. Eso lo vimos. ¿Recuerdan ustedes cuando la clase o la raza aria, los alemanes, se creían superiores sobre las demás razas porque ellos tenían el poder económico, el poder político y se creían sangre superior a todos ellos? La raza aria. Sin embargo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, establece en el artículo 24: todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Yo he sido bastante puntual y bastante lacónico en cuanto a ir tratando de ir hablando puntualmente de las instituciones de lo que nos estamos refiriendo, porque de lo contrario estaríamos buscando en las leyes
en donde podemos fundamentarnos en cada aspecto de lo que nosotros estamos hablando. El Pacto de San José, celebrado en San José de Costa Rica, el Pacto de San José de 1969 establece en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la misma. Ahora bien, de las normas internacionales citadas, se ve con toda claridad la preocupación del sistema de derechos humanos de proteger a los ciudadanos, garantizando el principio fundamental de igualdad, sentenciando que si no se respeta la libertad de igualdad en los diferentes países, habrá fenómenos y hechos que desembocarán en discriminación, lo que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Es necesario la promoción de los derechos humanos y la necesidad de difundir lo peligroso que resulta excluir por cualquier causa, principalmente por raza, religión y sexo. Hay una pregunta que yo les hacía en la clase anterior, que en dónde íbamos a encuadrar nosotros los aspectos relacionados con la discriminación. Entonces los vamos a encuadrar desde el punto de vista social, económico, político y cultural. Y por lo tanto, cuando hablamos ya de las distinciones y la discriminación, es por raza, religión y sexo. En el artículo 202 que mencionamos en la última clase del Código Penal, jóvenes, en el 202 bis, ahí prácticamente tenemos lo que es la definición de lo que es discriminación. Pero, de acuerdo a la temática que nosotros estamos analizando y estudiando, decimos que es el comportamiento social, trato diferente y perjudicial, trato desigual que se da a una persona por motivo de raza, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual, puede ser por aspectos económicos, por ser feo, por ser pobre, por ser bajo. En fin, hay muchos aspectos relacionados con la discriminación, pero fundamentalmente religión, racismo y por el sexo. Entonces, el día del examen solo es cuestión de que estemos presentes en la cátedra para que nosotros podamos ubicarnos y orientarnos qué es lo que el catedrático nos está solicitando. Si aún no se recuerdan qué es discriminación, pues váyanse usted, como este examen es presencial. Bueno, ustedes léanlo, en el artículo 202 ahí tenemos la definición. Permítanme un segundo, vamos a ver si encuentro acá la ley. Vamos a ver qué nos dice el 202. El artículo 202 bis dice lo siguiente. Pongan atención, pues. Dice, se entenderá como discriminación toda distinción. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Es otra definición que nos da los aspectos de carácter filosófico que estamos analizando. Pero nuestro código sustantivo penal nos dice que como delito, dice que la discriminación se regula en el artículo 202 bis. Se entenderá como discriminación, dice, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare
a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o la costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos. Entonces, si en el examen es la institución que tiene por objeto la exclusión, que tiene por objeto podemos hablar la separación, que tenemos por objeto esas desventajas, esos aspectos de carácter de desigual. Entonces, nos estamos refiriendo específicamente a la discriminación. Dice, sexo, ideas políticas, religión, diferencias físicas, orientación sexual, etc. En la filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada por ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras razones arbitrarias. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías o pequeños grupos dentro de una sociedad. Puede ser por aspectos de género, aunque hay muchos casos en los que esos grupos no son pequeños. Existen tradiciones políticas, ideas, prácticas y leyes discriminatorias en muchos países e instituciones en todas partes del mundo, incluso en territorios donde la discriminación está mal vista. En algunos lugares se ha intentado beneficiar a quienes habían sido tradicional víctimas de la discriminación a través de mecanismos de discriminación como el establecimiento de leyes de cuotas para favorecer el acceso de la mujer a los cargos de representación o para favorecer la contratación de personas con discapacidad. En otras palabras, lo que nos está dando a entender este aspecto es que se debe de coartar, se debe de eliminar la participación de la mujer en cargos públicos, de las personas discapacitadas que puedan ejercer funciones de carácter público, si ellos se encuentran en el pleno goce en el pleno goce de sus derechos, si no son enfermos mentales. En el último día de clase, nosotros hablábamos de la discriminación sexual. Yo les hacía a ustedes ciertas diferencias. Acá tengo la temática y les voy a explicar algo. Miren pues, por sexo puede haber referencia o tratar a una persona de manera menos favorable por su relación de una organización o grupo que generalmente está asociado con personas de un determinado sexo que puede ser mayoritario o que puede ser minoritario, como lo mencionábamos anteriormente. Esto lo vimos el último día de clase cuando nos referíamos a las personas transgénero, que también se les constituye con cierta discriminación por identidad de género. También las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales, los heterosexuales y todos ellos, ustedes hasta me decían cuáles eran los aspectos de cuáles se da la discriminación ante ellos. Bueno, aquí tenemos algo muy importante. Dice, en Guatemala, por mucho tiempo se ha visto que las parejas siempre esperan que su primer hijo sea hombre. Bueno, es aquel caso que yo les planteaba a ustedes de que por el machismo regularmente se requiere que el primer hijo sea hombre. Sea hombre, y aquí entramos aspectos del machismo y aspectos de la discriminación del sexo femenino con el sexo masculino. Que uno quiere que el hijo sea varón el primero.
son aspectos pues de carácter de, yo diría, de no folclore, sino que del machismo y de las costumbres y de las tradiciones de nuestros pueblos. Acá tenemos la discriminación. Hay un caso en donde les voy a enviar un material de un caso que yo les mencionaba de una persona que tenía 14, 15 hijos. Eso les va a llegar en el material para que ustedes lo lean despacio. Bueno, la discriminación de la mujer existe en cualquier parte del mundo. En África, una mujer negra, pobre, cristiana, casi no existe como persona anteriormente. En Guatemala, una mujer ladina, xinca, garífona o indígena, pobre. Estas pasaban o pasan aún desapercibidas, como que no existieran. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1979, en su artículo 1, preceptúa, dice, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará esta distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente en su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o de cualquier otra esfera. Eso está en el instrumento que les mencionaba de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esos instrumentos ustedes los pueden bajar de internet. Vamos a ver. Aquí ya entramos. Habla sobre la discriminación, dice, la violencia se da en Guatemala, se ve en los derechos de los miembros de la familia, de los ancianos, discapacitados, especialmente en contra de la mujer y los niños. Ahora bien, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en el inciso B, habla de los derechos a la mujer indígena. Acá, en este instrumento, pueden anotarlo. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Inciso B. Acá nos regula varios aspectos. Les voy a decir, por ejemplo, se reconoce la vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena. Este acuerdo habla de promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido contra mujer indígena. Luego, crear una defensoría de la mujer indígena con su participación que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social. Este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue el que motivó la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Luego, promover la divulgación y el fiel cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación. Bueno, de lo expuesto en el citado acuerdo, se desprende el compromiso adquirido por el gobierno de tomar todas aquellas medidas con el fin de evitar la discriminación hacia la mujer. Luego tenemos lo que es, acá entonces ya vimos la discriminación por sexo, género, los transexuales, los bisexuales, las personas lesbianas y todos los aspectos relacionados con esa discriminación. Ahora, pero ustedes recuerden que
que todo lo relacionado con la discriminación por sexo, religión, raza y otros aspectos fundamentales están tipificados en el artículo 202. Pero ustedes tienen que ponerme en el examen 202 bis, con B grande, del Código Penal. Si me ponen 202 está mal, porque esa no es la fundamentación de la respuesta. 202 bis del Código Penal. O me pueden poner de la ley sustantiva penal, lo que quieran, pero es así. Luego entramos de la discriminación por religión. Miren, aquí se dan los estereotipos de los religiosos católicos, de los evangélicos, de los protestantes, de los judíos que no creen en Jesús, etcétera. Pero un ejemplo muy categórico es de aquellos judíos que estaban en San Juan, creo que San Juan La Laguna, en Sololá, en Panajachel. San Juan La Laguna creo que es. Ahí había un grupo de judíos de quienes fueron expulsados. Realmente ahí se está tipificando un delito de parte de las comunidades al expulsar a estos judíos de esas comunidades, en donde, no, si no estoy mal, creo que vinieron a dar aquí a Santa Rosa. Entonces, esa es una discriminación por religión. Ellos no creen en Jesús, ellos tienen sus propios aspectos de carácter eminentemente ortodoxos, que le dan cumplimiento a sus normativas religiosas, que son muy leales. Pero la comunidad no conforme con ellos, a través de ciertas argucias y cuestiones con la municipalidad, discriminadamente desalojaron a estas comunidades judías y vinieron a dar acá, si no estoy mal, creo que a Santa Rosa. ¿Qué nos dicen los aspectos de carácter filosófico con respecto a la religión? Consiste en tratar a una persona o grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas en su vida diaria. Muchos miembros de las comunidades religiosas o de creencias enfrentan la discriminación por motivos de su religión o creencias. El Código Penal castiga las transgresiones a la libre expresión de celebraciones y sentimientos religiosos y la profanación de tumbas o de restos humanos. No obstante, estas leyes raras veces se hacen cumplir. Pero aquí está hablando de la profanación de tumbas y de restos humanos. ¿Qué nos dice? Dice, el informe en Guatemala, el informe de 2016 sobre la libertad religiosa, hay un resumen, dice, continuando con un caso del 2014 sobre la supuesta discriminación por parte de la población, lo que les mencionaba anteriormente, local en San Juan La Laguna, contra el grupo judío ultra ortodoxo. El aspecto ortodoxo, jóvenes, lo que yo les mencionaba, significa que sigue fielmente los principios. Pueden poner ahí, ultra ortodoxo, los judíos, contra el grupo de judíos ultraortodoxo. Así entre comillas, lo ortodoxo significa que ellos actúan fielmente en base a los principios, de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Un sistema
ultra ortodoxo de esos judíos que fueron expulsados discriminadamente de San Juan la Laguna en Panajachel. Lo ortodoxo es que ellos son leales, son fieles a sus principios relacionados con su doctrina. Entonces, en otras palabras, la discriminación por religión ha sido una práctica constante que ha provocado persecución y la necesidad de emigrar para evitarla, por lo que el derecho internacional tiende, fíjense, el derecho internacional tiende a proteger esa discriminación y esa expulsión de determinados lugares. Vamos a ver qué nos dice la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convenciones, proclamada por la Asamblea General de la Organización Internacional de las Naciones Unidas. En su artículo 2 se lee, ahí pueden anotar, Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convenciones. Esto es por la Asamblea General de la ONU. Y dice en su artículo 2, se define para los efectos de la declaración y se entiende por intolerancia y discriminación basada en la religión o las convicciones, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada, dice, en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Dice, la intolerancia religiosa ha existido. Bueno, eso es con respecto a lo que se refiere a la discriminación por religión. Ahora entramos a lo que es el racismo o la discriminación racial. Bueno, miren pues, cuando hablamos del aspecto racial, aquí podríamos hablar nosotros de los criollos, de los ladinos, de los garífonas, podemos hablar también de los xinca, de las razas, pero nos estamos refiriendo a los tipos de discriminación. En el examen se le pregunta a usted, ¿en dónde encuentra usted recuerden los tipos o clases? Yo no estoy preguntando plataformas en donde podemos encontrar la discriminación. Se le está preguntando, mencióneme las clases, no defina, mencione las clases de discriminación que más reconocen internacionalmente o que se conocen o las cuales hemos estudiado. Por sexo, por religión y raza. Punto. Yo no le estoy preguntando a usted que me defina las clases de discriminación que tenemos. Hay que saber leer y saber interpretar qué es lo que el catedrático les está pidiendo. Y como ahora el examen es presencial y ustedes no entienden la pregunta, pues párense y díganle, mi licenciado, yo no entiendo la pregunta. ¿Usted me la puede explicar en otras palabras? Con mucho gusto. Yo no le estoy pidiendo plataformas, no le estoy pidiendo dónde se encuentran las estructuras de la discriminación. Si le pregunto las estructuras de la discriminación, yo no le voy a decir a usted, no me confunda con los elementos de la discriminación o las claves que tenemos, yo le diría, porque no le voy a dar la respuesta.
Entonces ya el alumno, si estudió, ya sabe que yo le estoy pidiendo las estructuras donde se puede encontrar la discriminación. Porque yo no le estoy preguntando de las clases. Porque si yo le pregunto de las clases, inmediatamente me habla de la religión, sexo y la otra que es la sexual, la raza. Entonces, cuando hablamos de la discriminación racial, miren pues, o por origen étnico, la discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el nombre de racismo. Suele identificarse con el nombre de racismo. Y lo que abarca, aunque se trata de un concepto que realmente no coinciden. ¿Por qué? El racismo, pueden anotar ahí, es una ideología, lo que hablábamos al inicio de la cátedra. Cuando hablamos del racismo, jóvenes, recuerden que el racismo es una ideología basada en la superioridad de etnias sobre otras. El racismo, entonces, es una ideología basada en la superioridad de etnias unas sobre las otras. Discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. ¿Por qué? Por ciertas características. Entonces, racismo y aspectos de la raza. ¿En dónde está entonces la discriminación del racismo? Es un aspecto ideológico, es un aspecto eminentemente basado en la superioridad de un grupo sobre otro. Dice, la discriminación étnica, o sea, indígena, esta discriminación es un género muy específico. Ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características. Yo les mencionaba. Apágame el audio, joven, por favor. Apágame el audio. Gracias. Miren, aquí encontramos lo que es la característica. Hablábamos entonces del aspecto, del aspecto racial y del racismo. Mientras que en el racismo es una ideología basada en la superioridad de grupos étnicos, de la discriminación, cuando estamos hablando desde el punto de vista del racismo. Y desde el punto de vista racial, es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, siempre no lo está, porque acá tenemos sus propias características. Dice, la discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales, que esto es lo que tienen el racismo, sus características. La discriminación étnica es reconocida, sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud y el apartheid o el antisemitismo marcaron la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX, Me explico. Mire pues, pongan atención. La discriminación étnica o racial es reconocida sobre todo en el mundo internacional, donde la esclavitud y el apartheid
era un instrumento de carácter jurídico en donde se daba la disgregación de los negritos africanos y los blancos. Y esto de antisemitismo era cuando se actuaba en una forma de prejuicios sociales y de hostigamiento en contra de los otros grupos. Entonces, no se limita al color o a los rasgos físicos del grupo en cuestión, sino a un conjunto de elementos objetivos y subjetivos, como creencias, formas de vida o instituciones que distinguen a un pueblo o nación en particular. Los pueblos indígenas son adscritos a la categoría de etnia precisamente porque se entienden que eran nacionales o pueblos cuyo origen se remonta a los tiempos anteriores a la conquista de América. Entrando ya con respecto a la conceptualización de la raza, del racismo, anotemos ahí, que el racismo, anoten, es una doctrina, el racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Esto lo vimos en una de las clases en donde encontrábamos el origen del racismo, en dónde está esa discriminación y por qué. Entonces, el racismo es una doctrina basada en mitos, estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. Acá, su práctica ha sido histórica a nivel mundial. El poder político, económico o simplemente el etnocentrismo. El etnocentrismo, jóvenes, pueden anotar ahí entre paréntesis, significa interpretar. El etnocentrismo es interpretar el comportamiento de razas. El etnocentrismo es el comportamiento de razas. Han sido generalmente las causas. Bueno, además permite la justificación de la exclusión, discriminación, explotación, rechazo y desprecio hacia los miembros de grupos étnicos, y esta doctrina considera inferiores solamente por no compartir la cultura del grupo dominante y privilegiado por el Estado, es decir, por no compartir su origen, historia, idioma, indumentaria, gastronomía, cosmovisión, sistema de organización social. Acá tenemos otros elementos que hablan sobre lo que es el racismo, que se da por no compartir su origen, por no compartir su historia, su idioma, su indumentaria, su gastronomía, su cosmovisión, sistema de organización social. Entonces, son varios aspectos los cuales nos remite para lo que es la discriminación por racismo. Vamos a ver si terminamos esto, a ver hasta dónde llegamos. Llevamos una hora, vamos a ver. Aquí nos dice algo, dice. La doctrina dice que por lo mismo, el racismo condena a sus víctimas, a la injusticia, al abandono y a la igualdad, trayendo consigo una
una baja autoestima, identidad confusa e indefinida, desvalora de sí su propia cultura y el aislamiento de los pueblos. La constante práctica del racismo ha forzado la creación de instrumentos legales a nivel nacional e internacional para su prevención, aunque muy pocas veces es aplicado. Entre los instrumentos internacionales está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal como leyes nacionales, así como los acuerdos de paz, específicamente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas como instrumento político. En el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que hace especial mención de la necesidad de una política de prevención del racismo, tanto legal como de hecho. Bueno, y para terminar, tenemos acá algo muy importante relacionado con el racismo en Guatemala. Guatemala dice que posee una riqueza cultural que la caracteriza dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, el racismo es una práctica cotidiana en los diversos ámbitos en el que se desenvuelven sus habitantes. Los pueblos mayas, garífuna y xinca, considerados como pueblos indígenas, según el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Históricamente han cargado con el racismo. No obstante, han demostrado resistencia y fortaleza ante esa adversidad al permanecer como culturas vivas. A nivel de Estado, el racismo se refleja en el sistema excluyente y monocultural, manejando mínimas políticas públicas y sociales dirigidas hacia los pueblos indígenas. La escasa participación indígena en el organismo ejecutivo, en el legislativo y judicial es resultado de ello. Es decir, en otras palabras, que la discriminación existente es la poca participación de la clase étnica indígena en los órganos del Estado. Hasta ahora, en estos años, se han abierto los aspectos de carácter eminentemente político, en donde se le ha dado participación a la mujer, principalmente en el organismo legislativo. Se le ha dado participación en los aspectos eminentemente políticos, su participación como funcionarios públicos. Y eso es un gran logro contra la discriminación con respecto al racismo en Guatemala. Y para terminar, nos dice que a nivel de la sociedad guatemalteca, el racismo se presenta claramente en actitudes, frases, pensamientos, etcétera. Ejemplo, al pensar que la mujer indígena es excelente para empleos domésticos, que los hombres indígenas están destinados a trabajos agrícolas y bajo cualquier inclemencia del tiempo. Generalizar el nombre María a las mujeres indígenas, a decir no seas indio, pareces indio o una persona cuando se equivoca, son frases que identifican a personas y grupos racistas. La reproducción de actitudes racistas ha llevado a la perversión, al rompimiento de la armonía y la paz. Conviene, sí, hacer una revisión personal de actitudes que denotan o reproducen conductas raciales, comportamientos y actitudes, expresiones y pensamientos. Eso es lo que se refiere
a aspectos eminentemente de raza, religión y sexo. Quiero ver algo aquí. Algo que, quiero ver esto si ya lo vimos. Como consecuencia de la discriminación, raza, religión y sexo, la eliminación de todas formas de discriminación, el compromiso del gobierno de Guatemala, seguro de paz. Aquí tenemos ya el decreto 57-2002 del Congreso de la República, donde se crea a través de los convenios de la firma de los acuerdos de paz el artículo 202 bis. Recuerden ustedes que era uno de los aspectos que tenía que regularse, como la creación de las fiscalías mayas, de las secretarías mayas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, acá el artículo 202 bis del Código Penal nos da lo que es la definición de discriminación que la acabamos de ver, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales. Acá la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la clase, ya esta clase la vamos a ver, la lucha contra la discriminación, la vamos a ver el próximo día de clase, o sea, el próximo viernes, y terminamos este módulo. No tienen por qué preocuparse. Yo todo lo que les he mencionado en la cátedra de hoy son aspectos que he sacado y que se encuentran prácticamente calientitos de la investigación que he realizado. Sin embargo, en el documento que a ustedes les va a llegar, el módulo 3 habla de toda la temática que nosotros hemos estado platicando. El próximo día de clases, el próximo viernes, vamos a ver la lucha contra la discriminación. ¿Por qué se da esa lucha? ¿Quiénes conforman la lucha? ¿Por qué la protección de la discriminación? ¿Cuáles son los órganos internacionales? Los hemos venido mencionando, como también los órganos de carácter nacional, que siempre vayan apuntando, como los convenios, el Pacto de San José, el convenio 169. Ustedes vayan anotándolos y los artículos que yo les voy mencionando porque son los fundamentales. Luego vamos a ver lo que es el aparte. Hablábamos de este instrumento de carácter legal, de carácter jurídico, que realmente fue una gran discriminación que se dio en la época de Nelson Mandela en el África. ¿Y en qué consistía? En la disgregación, esa disgregación entre los negritos y los blancos. Y lo que les mencionaba anteriormente, de conformidad con los convenios y los acuerdos de paz, se habla de la Defensoría Maya. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su naturaleza? El por qué si se le ha dado cumplimiento. Hasta ahora, en este nuevo gobierno, ¿qué se está exigiendo? Resultados a cada una de estas instituciones, como es la Defensoría Maya. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Si no, nos miramos el próximo día de clase, que es el día viernes. Licenciado, entonces tengo una duda. Entonces la discriminación racial no siempre va ligada al racismo, que dice usted que es una ideología. No la escuché muy bien. Usted me habla de la discriminación racial. Sí, licenciado, es que usted como dijo que el racismo es una ideología, mi duda es, ¿entonces la discriminación racial no siempre va ligada al racismo o son dos conceptos diferentes? Sí, ya lo entendí. Mire, cuando hablamos del racismo, nos estamos refiriendo específicamente a esa discriminación que se da. Cuando hablamos ya del racismo, ya cuando hablamos del otro aspecto, se lo voy a aclarar más claro. Más acá, yo recuerdo que lo vimos y se los mencioné como 2 veces. Aquí, decíamos, aquí tenemos
Discriminación racial o por origen étnico. La discriminación racial, dice, es un concepto que suele identificarse con el nombre que puede identificarse con el nombre de racismo y puede identificarse con el nombre de racismo, y lo que abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden. Mire, esto es cuestión de interpretación. Si el día me anotan ustedes qué es racismo o qué es aspecto racial, bueno, es cuestión de interpretación de acuerdo a la pregunta que se ha realizado. Mientras que el racismo, entonces, fíjese, el racismo decíamos que es una ideología basada en la superioridad de etnias sobre otras. La discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. ¿Por qué? Por el aspecto este racista que habla de sus características. Es más específico. Los aspectos racistas, el racismo es más que se identifica con sus características. La discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales. La discriminación étnica es un grupo muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales o cualquier otra que las asocie con un grupo que comparte una herencia en común. Mire, esta es cuestión de que el autor habla del racismo y que habla de aspectos eminentemente raciales. Es cuestión de interpretación. Es cuestión de interpretación. Si nos hablamos de los aspectos eminentemente racistas, bueno, ¿por qué hablamos de los aspectos racistas, del racismo? Bueno, tiene sus propias características raciales, culturales, nacionales. Y cuando hablamos del aspecto racial, estamos hablando prácticamente de la misma terminología. Es cuestión de interpretación de cada uno de los autores, que siempre quieren ellos decirle el racismo es una cosa, que lo que es la discriminación contra las clases de las clases relacionadas con el racismo, y el otro aspecto con los aspectos relacionados con los aspectos de carácter eminentemente racial. Cuestión de interpretación. Lo único, cuando hablamos del racismo nos dice, aunque recuerde que son aspectos ideológicos, cuando hablamos con el indio, el ladino, que son aspectos o conceptos ideológicos de la época de la colonización. Lo mismo, el aspecto racial y el aspecto racismo, bueno, son dos conceptos, como dice, que se identifican casi como racismo. Dice, el aspecto de la discriminación racial se identifica como racismo. Pero cuando hablamos del aspecto racial, entonces ya nos vamos a sus características. Cultura, su religión. Hablamos sobre los aspectos relacionados con sus aspectos eminentemente raciales, culturales, nacionales. ¿Estamos? Compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces nos miramos el próximo día de clase. Gracias, licenciado. Feliz tarde,